¿Cómo un solo hombre pudo incitar a más de 900 personas a que tomen una terrible decisión? ¿Quién era este líder? ¿Cómo terminó él luego de haber generado tanto dolor? ¿Cuál fue el motivo que culminó en la tragedia de Jonestown? De eso vamos a hablar en este informe, de eso y de otras tantas cosas. Durante el año 1978 sucedieron grandes eventos que quedaron grabados en la historia. Argentina ganó su primera Copa Mundial de Fútbol, la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente la erradicación de la viruela, comenzó el pontificado de Juan Pablo II, pero también fue el año de un récord oscuro, o mejor dicho, de un récord macabro. La barbarie y el fanatismo escogieron a Guyana, una pequeña república que se ubica sobre la costa atlántica, en el norte de América del Sur, para llevar adelante un inolvidable y angustiante episodio donde la muerte fue la protagonista principal. En ese lugar comenzaron los rumores sobre un hombre carismático que tenía las últimas ideas para un mundo repleto de igualdad. Estas ideas empapadas de religión se esparcieron y llegaron cada vez a más personas. La gente quería algo distinto y fueron detrás del ministro Jim Jones. Cientos y cientos de individuos se organizaron para formar parte de un culto increíble y diferente. El problema fue que lo que terminaron recibiendo fue un cambio drástico y radical el 18 de noviembre de 1978, el día que ocurrió la tragedia de Jonestown. Antes de comenzar me gustaría que me contaran qué saben sobre Jim Jones, si conocen esta historia, cómo fue que la conocieron, qué opinan sobre el desenlace de esta historia. No se habla de que fueron obligados, de que lo hicieron por propia voluntad. ¿Qué opinan ustedes de esto? Y si no saben de lo que estoy hablando, sigan mirando el video y después dejen sus propias conclusiones. Si este video sobrepasa los 5000 likes en 24 horas, mañana tienen un video nuevo subido al canal. Si no, bueno, habrá que esperar a que llegue a 5000 likes, así que es momento de dejar su like aquí debajo y también dejen sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Comencemos. A mediados de noviembre de 1978, más de 900 estadounidenses, miembros de un grupo religioso llamado Templo del Pueblo, estaban reunidos en una de sus sedes, en medio de la jungla guyana. Su carismático líder, Jim Jones, los había llamado a todos para llevar a cabo una reunión muy especial, tan especial como peligrosa. Según él, la comunidad formada por mujeres, hombres y niños estaba en peligro. Las amenazas a su paraíso eran reales y había que seguir las instrucciones del pueblo. Esto ya lo habían simulado tiempo atrás y todos eran conscientes de lo que tenían que hacer. Lo que nadie sabía era que ese día iban a ser parte de una revolución verdadera. Una revolución de muerte. En la reunión Jim Jones habló muchísimo de varias cosas, pero todas las cosas iban enfocadas a un propósito. En las grabaciones, en medio del delirio y los gritos de la gente, se puede escuchar cómo su voz, de modo rotundo, expresa el ultimátum. Por el amor a Dios, ha llegado el momento de terminar con esto. Hemos obtenido todo lo que hemos querido de este mundo. Hemos tenido una buena vida y hemos sido amados. Acabemos con esto ya. Acabemos con esta agonía. Acto seguido, las secretarias y enfermeras comenzaron a entregar frascos llenos de una bebida a los presentes, una bebida cargada de veneno. Pero no nos adelantemos, para entender cómo fue el final es necesario que conozcamos la historia de la mente retorcida detrás de esta secta. A comienzos de la década del 70, un oscuro ministro de nombre Jim Jones comenzó a hacerse muy popular. Este hombre predicaba ideas socialistas y progresistas poco convencionales a una congregación mayormente afroamericana llamada Templo del Pueblo. Pero este templo no era una novedad, contaba con una larga historia a sus espaldas. En 1955, Jones fundó el culto en Indianápolis y fue destacado por la iglesia a causa de su apertura a la multiculturalidad, algo revolucionario en la década del 50, todavía fuertemente marcada por la segregación racial. Sin embargo, esta no había sido una idea propia. Jones la había tomado de un popular pastor evangelista afroamericano conocido como el Padre Divine, Father Divine en inglés. Este controvertido religioso había nacido en 1880 y para 1910 ya había logrado organizar un movimiento religioso conocido como Misión de Paz. Pero no fue solo la apertura hacia otras comunidades lo que Jones aprendió de este hombre. El predicador tenía una aura mesiánica y conocía a la perfección las técnicas para promover el fanatismo en sus fieles. De hecho, para una gran parte de su congregación, el Padre Divine era literalmente un dios. Un dios que vivía en una finca en Pensilvania junto a su esposa, la Madre Divine. ¿Pero qué tienen que ver con la historia de Jonestown? Esta pareja poseía las cualidades que Jones reflejaba para él y el templo del pueblo.
Tenía una congregación multirracial, creía en la igualdad y predicaba la más absoluta castidad. Sin embargo, se sospechaba que el padre Divine tenía un costado problemático. Acusado de ser una molestia pública de organizar disturbios, Divine fue sentenciado a prisión. Pero el juez que tenía que finalizar el proceso apareció muerto repentinamente poco después. Libre de culpa y de cargo, Divine terminó siendo el mentor de Jones, con quien se reunía frecuentemente. Durante el año 1965, Jones tuvo que despedir los restos de quien le había enseñado todo y acto seguido intentó hacerse con el control de Misión de Paz. Cuando fue a visitar la propiedad del difunto predicador, afirmó que él era la reencarnación de Divine, pero la madre Divine no tomó nada bien lo que hizo y respondió echándolo a él y a sus seguidores a la calle. Para ese momento Jones, que era muy astuto, ya había logrado robar parte de los miembros de la Misión de Paz. Estos no solo lo acompañaron en el viaje en autobús de regreso, sino que fueron su mano derecha en esta increíble historia. Pero con Jim Jones nada era simple. Durante esos años, el flamante líder había encontrado un artículo en la revista Esquire que hacía una lista de los 9 lugares del mundo que serían seguros en caso de una guerra nuclear. Uno de estos lugares era la ciudad de Eureka, en California. Sin investigarlo demasiado, California pasó a ser un rincón seguro, al menos según Jones. Así fue como él, su familia y más de 60 de sus seguidores se mudaron a Redwood Valley, en medio de este estado. Su imperio religioso se extendería más tarde a San Francisco y a Los Ángeles, a mediados de la década del 70. Muchos de sus seguidores se apoyaron en el culto para abandonar los vicios o la violencia y realizar así labores solidarias para la comunidad. Uno de los grandes aciertos de Jones fue no interferir con las actividades benéficas de su congregación. Pero curiosamente, su discurso era contradictorio y a menudo, aunque no lo crean, antirreligioso. En más de una ocasión manifestó que la religión era un camino para lograr su meta soñada, el comunismo puro. Como en muchos casos similares, el delirio místico de Jones no estaba reñido con la astucia. Sus prédicas de hermandad, donde llamaba a sus fieles a constituir una gran familia, sin barreras, despertaron una sincera benevolencia en muchos de sus seguidores. Gran parte giraba en torno a Jim Jones, y él era a quien siempre se le daba el crédito por todo. Pero la gente era la verdadera atracción del templo del pueblo, y esto era lo que repetía constantemente a sus fieles. Pero no nos engañemos, la mente de Jim Jones había pasado hacía rato el límite de lo inofensivo. Su gran megalomanía estaba a punto de dar un enorme paso. Un personaje como Jones no aparece de la nada. Su necesidad de controlar a los demás, su capacidad para engañar y su imparable ira cuando se sentía traicionado conformaban una personalidad psicopática, de eso no hay dudas. Pero mucho antes de colocarse frente a cientos de personas, convenciéndolas de su naturaleza casi divina, Jim Jones fue un niño de Indiana atormentado por los primeros signos de su retorcida personalidad. Aunque más tarde se convertiría en un símbolo del lado más oscuro de la contracultura de la costa oeste, Jim Jones nació en una familia pobre. Todos los que lo conocieron coincidieron en describirlo como un niño inteligente y extraño. Desde pequeño se sintió instintivamente atraído por la religión, especialmente por las tradiciones cristianas carismáticas como el pentecostalismo. Tenía una extraña habilidad para embelesar a los oyentes con sus historias. Solía reunirse con sus compañeros de escuela en el desván del granero de su familia, donde daba rienda suelta a su hipnótica oratoria. Sin embargo, también tenía un costado sádico que lo llevó a realizar lo que él llamaba experimentos con pequeños animales. Experimentos que terminaban de forma fatal, pero que también utilizaba para alimentar su perfil místico, dado que realizaba pomposos funerales para estas inocentes víctimas. Como queda claro, el pequeño Jimmy era un chico raro que estaba obsesionado no solo con la religión, sino también con la muerte. Como si todo esto no fuera suficientemente inquietante, Jones también tuvo una fascinación temprana con el Führer alemán Adolf Hitler, hasta el punto que cuando se enteró de su muerte quedó profundamente deprimido. Poco después comenzó su camino del horror como un predicador callejero. Recordemos que el templo del pueblo manifestaba entre sus valores una completa castidad. Bueno, Jim Jones no practicaba aquello que predicaba en su vida personal, al punto que en diciembre de 1973 fue arrestado por conducta lasciva en un cine de Los Ángeles. Luego, le dio rienda suelta a su adicción a las drogas farmacéuticas. Jones, para ese momento de su vida, ya había formado una familia. Sin embargo, eso no lo detuvo para mantener relaciones con algunos de sus seguidores, tanto hombres como mujeres. Una ex seguidora dijo:
Jim dijo que todos éramos homosexuales, todos excepto el propio Jones. Aseguraba que él era el único heterosexual del planeta y que todas las mujeres eran lesbianas, todos los hombres eran homosexuales. Cualquiera que mostrara interés en el sexo opuesto simplemente lo hacía para compensar esta realidad indiscutible. Para Jones, el sexo era algo que nadie podía manejar de manera responsable, excepto él mismo, sobre todo dentro de las paredes de su templo. Un templo que pronto sería un verdadero infierno. A medida que el templo del pueblo progresaba, la salud mental del carismático pastor hacía un camino inverso. Debido a que los medios de comunicación, alentados por no pocos hombres influyentes, comenzaban a escarbar en las actividades del culto, él se volvió totalmente paranoico. A causa de esta presión, en parte real y en parte sobredimensionada por el propio Jones, en 1977 tanto él como un gran número de seguidores abandonaron los Estados Unidos para establecerse en un asentamiento agrícola, en Guyana. El nombre que le dio el nuevo paraje fue el de Jonestown, en honor a su mismísimo nombre. Fue un desplazamiento que no pasó desapercibido. Casi 900 personas abandonaron sus hogares y se trasladaron al sitio siguiendo a su líder espiritual. Por supuesto, la preocupación por el bienestar de estas personas se trasladó al gobierno norteamericano. Es muy probable que Jones eligiera Guyana por ser un país de habla inglesa, con una población mayoritariamente de color, lo cual lo ponía a salvo de toda discriminación hacia sus seguidores afroamericanos, y no menos importante, con un gobierno afín al socialismo. En 1978, el congresista demócrata estadounidense Leo Ryan y su equipo viajaron a la jungla de Guyana para ver con sus propios ojos las condiciones en las que vivían los ciudadanos norteamericanos que habían dejado todo atrás para seguir a Jim Jones. Las increíbles noticias sobre abusos sexuales dentro de la secta, palizas a los que no seguían el régimen y las torturas a los niños llegaron a los oídos del alto mando estadounidense. El político escribió una carta a Jim Jones solicitando el acceso al asentamiento, pero el líder y sus seguidores se opusieron enérgicamente. Un tiempo después accedieron a que Leo ingresara. Durante la visita de Ryan, algunos fieles le dijeron al congresista que querían regresar a los Estados Unidos, y eso lo intentaron hacer, pero no iba a resultar tan fácil. Cuando el hombre, los flamantes desertores y algunos periodistas esperaban en la pista de aterrizaje de Port Kaituma, un camión con hombres armados del templo los acorralaron y abrieron fuego. El congresista y otras 4 personas murieron en el ataque, mientras que varias más resultaron heridas. No conformes con esto, los hombres bajaron del camión y vaciaron sus cargadores sobre el cuerpo de Ryan para asegurarse de que estuviera muerto. Los supervivientes heridos corrieron o se arrastraron, sangrando hacia el bosque. Nadie podía dudar que lo que fuera que ocurría en el campamento de Jones era una situación que estaba a punto de explotar. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. Lo que Ryan vio en el asentamiento de Jonestown podría haber sido sacado de una película distópica al mejor estilo 1984. Mientras los seguidores del templo del pueblo trabajaban, se reproducía por megáfono los discursos de Jones, cada vez más incoherentes y fanáticos. Durante la tarde era obligatorio asistir a clases de adoctrinamiento y propaganda. Cuando digo obligatorio es porque Jim Jones no dudaba en hacer uso de la fuerza. Contaba con un grupo armado de fieles de confianza que inspeccionaban cada rincón y cada actividad dentro de la finca. Eran conocidos como la Brigada Roja. Por otra parte, el gobierno de Guyana hizo oídos sordos a las señales de que en su territorio operaba una facción extremista y autoritaria. Antes del asesinato del congresista, una familia había conseguido una orden de custodia para uno de los niños de Jonestown. Fue por ese hecho que Jim Jones decidió protegerse contra cualquier intervención externa y comenzó a armarse. Las tácticas de lavado del cerebro le aseguraron una guardia permanente. Hombres que portaban machetes y armas de fuego rodeaban el perímetro de Jonestown día y noche, dispuestos a batirse a muerte con cualquier intruso. La paranoia creció dentro de las vallas del asentamiento y Jones declaró estar sufriendo un asedio político en contra de sus creencias. Como si esto fuera poco, 2 representantes de las Panteras Negras se comunicaron por radio con Jonestown para solidarizarse. Para la pandilla de activistas afroamericanos, el templo del pueblo estaba a la vanguardia de la revolución y tenían todo el derecho a resistir los avances de los blancos fascistas.
El ataque a la comitiva norteamericana que había recibido poco antes en Jonestown fue un acto premeditado. Jones no ignoraba las consecuencias, por lo que todo lo que ocurrió después debió haber sido pensado por el líder del templo del pueblo mucho tiempo antes. De hecho, ya habían comenzado las llamadas Noches Blancas, que no eran otra cosa que simulacros y ensayos de una eliminación colectiva. En esas jornadas comenzó a mencionar acusaciones como traidores y cerdos capitalistas para describir supuestas amenazas de la CIA contra su paraíso. De vuelta en Jonestown, luego del ataque al aeropuerto, Jim Jones dijo que había llegado el momento de realizar la Noche Blanca definitiva. Hubo algunas protestas, pero Jones dijo a los habitantes que el congresista Ryan había sido ajusticiado, sellando el destino de la comuna y haciendo de la autoeliminación revolucionaria el único resultado posible. De lo contrario, las autoridades estadounidenses caerían sobre ellos y ensuciarían la pureza del templo del pueblo con sus represalias mundanas. La Noche Blanca era la única manera de que no fuera todo en vano. La suerte de más de 900 personas, mujeres, niños y hombres, había sido echada. Casi con seguridad, muchos de los fieles de Jonestown accedieron por lealtad y convicción, pero no es menos seguro que la Guardia Roja tuvo su parte al momento de convencer a los indecisos o a los más temerosos. Los habitantes de la comuna formaron una fila para recibir vasos de ponche con cianuro y jeringas que contenían veneno. Primero se ocuparon de los casi 300 niños que había en el campamento. Ellos fueron los primeros en ser envenenados. De hecho, se conserva un macabro registro en audio que fue recuperado de Jonestown por el FBI. En estas cintas, propiedad del culto, se oye a los pequeños llorando, gritando y lamentándose en su agonía, mientras el cianuro hacía efecto. Must be insane. Children, it's just something to put you to rest. Oh God. Mother, 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 please. Mother, please, 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 don't do this, don't do this. Lay down your life with your child, but don't do this. Free at last. Please, keep your emotions down, keep your emotions down. Children, it will not hurt if you'll be quiet, if you'll be quiet. Luego siguieron los adultos. Su líder les habló en medio de quejidos que fueron apagándose poco a poco. Una vez que los gringos cesaron, el silencio de la muerte inundó el lugar. Las tropas de Guyana entraron en Jonestown. Al no recibir resistencia ni escuchar alguna clase de alarma o voz de alerta, los militares esperaron lo peor. Y aunque no se equivocaron, nada los había preparado para lo que encontraron dentro del asentamiento. Los cadáveres estaban tendidos por cada rincón, apilados sin orden. Cada seguidor del templo del pueblo cayó donde la suerte se lo permitió. De las casi 1000 personas dentro de Jonestown, hubo apenas un puñado de sobrevivientes. Todos excepto uno se habían ocultado. Apenas Jones expuso su plan final y antes de que la Guardia Roja atosigara a los desertores. La mañana del 18 de noviembre de 1978, horas antes de que la muerte barriera con toda la población religiosa, un grupo de 11 miembros del templo, entre ellos una mujer y su hijo de 3 años, caminaron 35 millas para escapar con el pretexto de ir de picnic. 2 hombres, Stanley Clayton y Odell Rhodes, lograron eludir la seguridad armada gracias a una combinación de suerte y de engaño. Otros 3 miembros del templo, Mike Brooks y los hermanos Tim y Mike Carter, habían sido enviados en una misión por el asistente de Jim Jones para entregar una maleta con dinero a la embajada soviética. El único sobreviviente que evitó el trágico final por puro azar fue una anciana afroamericana llamada Jacinthe Trash, que durante la Noche Blanca estaba durmiendo dentro de su cabaña. No se enteró de lo que ocurrió hasta la mañana siguiente, cuando despertó y se encontró con una pila de cadáveres. Jacinthe caminó hacia un edificio destinado a las personas mayores, donde se encontró con los cuerpos cubiertos con sábanas. Su hermana, Zipporah Edwards, estaba entre los muertos. En sus memorias, The Only One Alive, o La Única Sobreviviente, publicadas en 1995, la mujer recordó:
Había todos estos muertos metidos en bolsas, personas que había conocido y amado. Dios sabe que nunca quise estar allí en primer lugar, nunca quise ir a Guyana a morir. No pensé que Jim haría algo así. Nos decepcionó. También a ella la habían dado por muerta la noche anterior. Más allá de lo trágico del asunto, algunos turbios interrogantes empezaron a brotar. Interrogantes que empezaron a escarbar en un posible lado B de todo el asunto. Los guayanenses fueron los primeros que descubrieron la masacre y avisaron a la policía, que alertó al ejército. A pesar de la magnitud de la situación, el gobierno estadounidense tardó 2 días en ir hasta el lugar a investigar. Así fue como el 20 de noviembre, 48 horas después de la masacre, el primer avión de Estados Unidos llegó para llevarse a los muertos. Seguramente muchos de ustedes ya habían visto las imágenes de esta masacre. Muchas de estas fotos fueron tomadas más tarde por Clarence Cooper, un piloto de helicóptero del ejército norteamericano que fue uno de los primeros oficiales que intervinieron. Él no estaba solo, tenía un equipo de médicos, agentes del FBI y periodistas. Sin embargo, ellos no fueron los que encontraron los cuerpos. La confusión era tal que al inicio no pudieron contar con certeza la cantidad de individuos que habían perdido la vida. Los comunicados del ejército guayanés decían que habían muerto unas 400 personas. Esto les sugería que un número similar de fieles estaban escondidos en la jungla. Por esta razón es que las primeras patrullas pensaban que iban a una misión de rescate, ni siquiera se imaginaban lo que se iban a encontrar. Según el médico Jeff Braley, quien luego escribió un libro sobre su vivencia en el lugar, habló de un silencio extraño que hacía de esta escena tétrica algo más y más espeluznante. Ni siquiera había buitres dando vueltas sobre los cuerpos. Según Jeff, esto se debía a que las aves sabían que los cadáveres estaban contaminados con veneno. Sin embargo, lo que todos los testimonios e informes terminaron recalcando fue el intenso olor, y esto se potenció por el potente calor tropical de Guyana. A los 2 días, muchos de los cuerpos ya estaban podridos, al punto que no se podían levantar en bolsas porque se rompían por su propio peso. El equipo de rescate, quienes, como les dije, no sabían mucho con lo que se iban a encontrar, tuvieron que transportar más de 900 cuerpos sin refrigerar desde Guyana hasta San Francisco. En medio de todo el movimiento, las fuerzas de seguridad dieron finalmente con el cuerpo de Jim Jones. También estaba muerto, con una herida de bala en la cabeza. Aunque no ha podido comprobarse, se sospecha que o bien se disparó él mismo, o su enfermera llamada Annie Moore le disparó antes de quitarse la vida de la misma manera. Luego hubo otras teorías avaladas por militares retirados y otras personas con cierto rango de poder. Estas teorías hablaban de que la CIA no solo estaba al tanto de lo que pasaba con Jones, sino que lo había ayudado a llevar a cabo su experimento social para ver qué tanto podía avanzar todo. Al irse de las manos el asunto, habían decidido acelerar el final. ¿Habían ellos matado al líder para que no saliera a la luz la cercanía entre ambas partes? ¿Y qué hay de esa teoría que dice que en realidad a Jones lo hicieron pasar por muerto para reubicarlo en otro sitio, con otro nombre y con otro rostro? Como dijimos antes, estas ideas, si bien se siguen debatiendo, no son consideradas parte de la historia oficial. La noticia tuvo una amplia cobertura mediática. Los ex miembros del culto de Jones inicialmente lucharon por reanudar sus vidas, pero otros tuvieron sus propias desgracias personales después de la fatídica Noche Blanca. En 1979, Mike Brooks, el encargado de relaciones públicas del Templo del Pueblo y quien escapó de la muerte en Jonestown, convocó una conferencia de prensa en la habitación de un motel en California para defender al culto y al mismísimo Jones. Pero todo terminó rápido. Luego de la conferencia entró al baño y se quitó la vida de un disparo. La fecha fatídica del 18 de noviembre de 1978 estableció un récord atroz de 913 muertes, que solo fue superado con los ataques al World Trade Center el 11 de septiembre de 2001. Hasta entonces, la tragedia de Jonestown ostentó el mayor número de víctimas civiles estadounidenses en un único evento no natural. La tragedia de Jonestown fue un reflejo de su época, el resultado de un contexto político y social en donde los cultos, los movimientos sociales y las comunas representaban una alternativa al orden establecido. Pero lo notable de todo esto es el retrato que los testigos cercanos hacen de los fieles del Templo del Pueblo. Décadas después, los sobrevivientes todavía recuerdan haber sido parte de una organización comunitaria a la que dedicaron una buena parte de sus vidas, su esfuerzo y su trabajo. Laura Johnston Cole, otra ex miembro del templo, añadió: "Nosotros, todos nosotros, estábamos haciendo las cosas correctas, pero en el lugar equivocado y con el líder equivocado".
Hasta el día de hoy existe una frase despectiva que tiene su origen en la tragedia de Jonestown y se origina en el ponche envenenado que se llevó a la muerte a los acólitos del templo del pueblo. Se dice que este ponche se servía con un cucharón de una tina. La mezcla estaba preparada por una bebida en polvo de la marca Flavor Aid, aunque popularmente se rumoreó que se trataba de Kool-Aid. Actualmente en Estados Unidos se utiliza la frase beber Kool-Aid cuando alguien cree en alguna creencia tonta o defiende a capa y espada alguna teoría disparatada. Una expresión que los sobrevivientes y sus familiares consideran naturalmente ofensiva, pero que, como suele ocurrir, pretende poner un punto final a ciertas circunstancias que toda comunidad sabe que no deben volver a suceder jamás. Jim Jones es considerado desde asesino serial a autor intelectual y promotor de la masacre. Las fotografías tomadas después del atroz hecho inmortalizaron uno de los escenarios más macabros de los tiempos modernos. Los cuerpos de cientos de personas, incluidos niños, tumbados boca abajo sobre la hierba, dejaron la firma de lo que puede hacer una persona desequilibrada que logra meterse en las mentes de otras. Y hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya interesado la historia de Jim Jones y Jonestown. Si les interesó, les pido por favor que dejen su like. Si este video sobrepasa los 5000 likes, mañana vamos a tener un nuevo video en este canal. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón, los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos aquí. Y sin nada más que decir me despido, mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que.